Hola, apreciados amigos y amigas que siguen este programa Café Literario, Verónica Sención. Hoy con un invitado especial, un invitado de honor que apreciamos muchísimo, porque se trata de un profesional del mundo de la farmacéutica, pero que hoy viene invitado a hablar de su mundo artístico. Es un gran coleccionista de piezas del legendario gran escritor Miguel de Cervantes y Saavedra, con su personaje Don Quijote de la Mancha. Este señor, Juan Miguel Madera, ha caminado gran parte del mundo recogiendo y comprando piezas impresionantes para su colección. Cuéntenos un poquito, Juan Miguel, ese amor por Don Quijote de la Mancha, cómo surge y cómo surge esa idea de coleccionar. Sí, primero, Verónica, muchas gracias por la oportunidad que me das de venir a hablar de lo que es mi pasión, el Quijote, que empezó en el año 1991, cuando tuve la oportunidad de ir a un entrenamiento para la empresa que trabajaba a España, y realmente fue una muy agradable experiencia. Y al final le pedí a la persona que me acompañaba, el que era mi guía, que quería traerme un recuerdo a República Dominicana de ese maravilloso viaje. Fue mi primer viaje a Europa y fue a España. Y él me llevó a una tienda de Madrid y me dijo, cómprate eso. Y digo, ¿qué es eso? Dice, ese es un Quijote, eso representa España. Era un Quijote como de unos 6 pulgadas de alto, de hierro colado, el cual conservo hasta el día de hoy. Entonces, cuando regreso al país, hubo un cambio y me trasladan a Honduras, y en el lugar donde hicieron la cena de bienvenida encontré un Quijote tallado en una pieza de madera de caoba única, como de algunos 6 pies de altura, y dije yo, este señor me está siguiendo. Y ahí empezó toda la trayectoria que ese amigo Miguel Ángel de Antonio Rubio, que hoy por hoy seguimos siendo muy buenos amigos, me dio esa oportunidad. A través del tiempo empezó a generar en mí ese atractivo a la figura. Lo había leído el libro cuando estaba en quinto o sexto grado de primaria Atrapado. y quedé atrapado. Entonces volví a estudiar, a buscar, a indagar sobre el Quijote, y en mi mundo de viajes a través de la empresa fui haciendo contactos con artistas visuales. Y comencé con las esculturas, de ahí pasé a pintura, después a libro. Y si te digo el sinnúmero de curiosidades que tengo hasta un Quijote tallado en un palillo de fósforo de Chile. Esa es una miniatura Una miniatura de un palillo que de tiene un fósforo. valor especial, Sí. esas obras en miniatura. Juan Miguel, quedaste atrapado. A mí me pasó, es muy peligroso quedar atrapado en las luces de Cestero y de Don Quijote de la Mancha, porque cuando yo le quise hacer ese gran homenaje a Don Quijote, invité a José Cestero, y entonces todo se hizo bajo las luces de Cestero. Entonces, eso te atrapa. Yo quedé atrapada con el Quijote desde muy jovencita, pero después en la universidad el Quijote fue tema de materia ya universitaria, en una carrera, en una materia de desarrollo del individuo. Entonces ahí fue que yo verdaderamente quedé atrapada hasta el día de hoy. ¿Cuántas piezas tienes tú en tu colección? Mire, esa es una pregunta que siempre me hacen. Voy a empezar, y antes de decir las cantidades, en lo que he podido investigar, y he visitado a todo lugar donde hay alguna exposición, alguna exhibición, algún museo. Tengo la dicha de tener artistas visuales de toda América, o sea, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, más otros países de Europa. Actualmente poseo una colección de más de 2.000 piezas, entre pinturas, esculturas, grabados, dibujos, sellos, monedas, billetes, vitolas, medallas, dedales. O sea, es un sinnúmero Juan Miguel, de... pero entonces tú tienes piezas para hacer el Museo Cervantes aquí. Ese es mi sueño. Cuando vi lo que estaba adquiriendo, una vez se me ocurrió, y se lo debo a un amigo, que me dijo, ¿por qué tú no das charlas sobre el Quijote? Y en el año 2016 o 2015 me motivé a dar charlas sobre el personaje, lo que conllevó a estudiar a profundidad, porque uno nunca sabe qué pregunta le Te va a va. hacer un público Exacto. y un estudiante. Y de ahí entonces
hice la Fundación El Quijote de Madera, que es la poseedora de la colección, y el objetivo primordial que tiene la fundación es promover los valores y principios que están dentro del libro, desde el capítulo 1 de la primera parte hasta el capítulo 74 de la segunda parte. Entonces, ahí empezó eso y mi sueño, mi objetivo es poder lograr ubicar una propiedad en la ciudad colonial que pueda albergar la materia prima de un museo que ya la poseo. O sea, tengo la capacidad de poder tener una exposición diferente cada 3 o 4 meses y no repetirla durante un año. No quiero decir con eso que estoy queriendo destacar esa condición, pero sí es por lo que he realizado, como lo hice en el año 2022, que se celebraba el 475 aniversario. De la primera edición. No, del natalicio de Miguel de Cervantes. Del natalicio. E hice una exposición. Eso fue en el 2022. 2022, exacto. Sí, 475 aniversario. Ahí logramos 5 lugares e hicimos una exposición simultánea. Cuando hice la propuesta, me preguntaron si tenía la capacidad para estar en 5 lugares al mismo tiempo y tuve el apoyo, la bendición de que el Ministerio de Cultura, a través de la Sala Ramón Oviedo, ahí tuvimos piezas de pintores internacionales. De varios países. Sí, estuve en Casa de Teatro, estuve en el Centro Cultural de España, ahí estuve con pintores dominicanos, estuve en el museo, en el monumento Fray Antonio de Montesino, sí. O sea, y estuve en la Casa de la Moneda. Yo creía que te había visto también en la Capillita. No, hice el intento. De los remedios. Sí, de ver si podía, porque mi objetivo era estar en 8 lugares al mismo tiempo. Lugares, pero lograste 5. 5. Durante 2 meses que duró la exposición, hicimos 21 actividades con colegios, escuelas. Yo recuerdo, eso fue una cosa maravillosa. Juan Miguel, vamos a hacer una primera pausa y vamos a seguir hablando de esa ruta que se hizo contigo, porque yo estuve presente. Yo te conocí a ti en el año 1992. Creo que en algún momento cruzaste por nuestra tertulia en el Hostal Nicolás de Obando. Correcto. Y entonces te he seguido a través del tiempo con ese amor y esa gran colección. Entonces, para que nos hable un poco de el significado que tuvo esa exposición, que fue en 5 lugares, cosa nunca vista también. Porque hacer una exposición de un único dueño en 5 lugares de manera simultánea fue como un reto. Sí. Para que nos hable un poquito de esa experiencia y vamos a hablar un poquito también de esa posible casa museo en la ciudad colonial. Volvemos en breve. Regresamos a este programa con Juan Miguel Madera, un empresario del área farmacéutica, pero que está aquí hoy para hablar de su pasión, que también es mi pasión, Don Quijote de la Mancha. Cuéntanos un poco ese recorrido que hizo tu exposición en 5 lugares de nuestro casco histórico. Correcto. ¿Cómo estuvo eso? Mira, esa fue una idea que comenzó a madurarse en la época de la pandemia. Estábamos todos encerrados y comencé a buscar a través de una motivación de una persona amiga que me dijo, oye, siempre ten todas las fechas importantes para ver si en esa fecha se podía hacer. Entonces, haciendo los cálculos, vi que en el 2022 se conmemoraba el 475 aniversario del natalicio de Cervantes. Entonces, comencé a moverme, a contactar. Tuve la oportunidad que el Ministerio de Cultura a través de Gamal Michelet me abrieron las puertas. Tuve la oportunidad a través de la alcaldesa Carolina Mejía que me dio la oportunidad en el monumento Fray Antonio de Montesinos, que eso fue todo unos... Que es una joya ese lugar. Sí, fue maravilloso. En ese lugar logré en la inauguración traer la banda infanto-juvenil de San José de los Llanos. Hicieron una interpretación maravillosa, 45 niños y jóvenes. Hablé con el Centro Cultural de España, me abrieron las puertas. Y en la Casa de la Moneda, ahí en la Casa de la Moneda expuse
todo lo que eran monedas, medallas, billetes, Sí, porque tú libros, perteneces a la fundación, a los filatélicos, a la la Asociación Sociedad Numismática Dominicana. Dominicana, Sí, actualmente soy el tesorero que es una institución maravillosa. y es una institución activa que restauró la Casa de la Moneda y está habitada se hacen actividades, Así es, charlas así es. e intercambio entre los miembros. Entonces, esa exposición simultánea la organicé de tal manera que desarrollamos un pasaporte que la gente podía ir a cada uno de los lugares y lo iban a sellar, donde destacaba con informaciones, un pasaporte de 48 páginas, Es como un si libro, fuera una joya. como si fuera el pasaporte dominicano, y eso nos permitió que la gente pudiera realizar el circuito porque le sellaban el pasaporte. Ahí logramos, a través del Instituto Postal Dominicano, emitir una serie de sellos postales que fuimos los únicos en el mundo que conmemoró a través de un sello postal el natalicio de Cervantes. 475 aniversario. Exacto. Presentamos una medalla conmemorativa. O sea, si te digo, se hacían visitas guiadas con escuelas, colegios. En el mismo Ministerio de Cultura se hizo un concurso de dibujo entre niños que vieron el recorrido y ellos iban a hacer una interpretación de las obras que estaban en exposición. O sea, fue maravilloso. Y tú recibiste el apoyo del Ministerio de Cultura, de Gamal Michelén, que es un excelente funcionario. Gamal me abrió las puertas. Que es un artista. Sí, y me apoyó completamente, estuvo al tanto de todo. Es más, con él hicimos 3 conversatorios ahí en la sala Ramón Oviedo. Hicimos un conversatorio, él hablando del arte sobre el Quijote. A mí me tocó hablar sobre las pinturas de las obras y hablar de algunos de los episodios de la trayectoria del Quijote en su libro. Y había otra persona que hablaba de la parte literaria. O sea, exacto, Gamal, para hacer complemento. Sí, fue una persona que desde que conoció el proyecto se enamoró y ha estado apoyándome en todas las locuras. Él es un Quijote, sí, él es en un todas Quijote las cosas. También. Tú sabes que en esto tú tienes que buscar a todos los Quijotes que somos muchos, no creas, en el país. El mismo Freddy Ginebra es otro Quijote. Otro Quijote, sí, vamos sumando. Yo tenía a Silvano Lora, que fue un Quijote, y bueno, varios personajes. Ahora que tú dices eso, tengo un proyecto que se llama Los Quijotes del Mundo, y es en formato de 24 por 48 en caricatura, que un artista visual tiene que interpretar a esos personajes. Son 2, pues ya tengo a Silvano Lora, qué maravilla, tengo a Cestero, tengo a Freddy Ginebra, tengo a Freddy Veras-Goico, a Rafael Herrera, a Mahatma Gandhi. Ese va a ser un gran proyecto, sí, un gran proyecto de los Quijotes del mundo. Los Quijotes del mundo. Humanistas, gente que da tanto. Que tienen en su vida una trayectoria parecida a Don Quijote. Porque sí, aunque pueda ser vista de otra manera, desde mi punto de vista, que es el concepto que estoy desarrollando, es ver en su trayectoria qué tan quijotesco ha sido en su desempeño. Sí, y el término quijotesco también, que hay que estudiarlo, porque son muchas las apreciaciones que se han hecho sobre Don Quijote, pero esas figuras quijotescas son emblemáticas en cada país, y yo me las he encontrado en varios países. Sí. En Puerto Rico estaba Ricardo Alegría, que fue un Quijote, defensor de ese casco histórico de San Juan, que dio su vida. Eusebio Leal, en La Habana, sí, un Quijote. Más de 25 años defendiendo todo lo que es la restauración de las estructuras y de la parte arquitectónica de La Habana Vieja. Porque son las personas que entre sueños y realidad sacan adelante las cosas. Sí, que eso es lo interesante del libro. El libro tiene 126 capítulos. La primera parte, que fue el inicio, y una segunda parte provocada por un Quijote apócrifo. Pero en toda su trayectoria hay capítulos en los que me identifico, como los capítulos de Marcela, que son 12, 13 y 14, sí. que fue la feminista del Quijote. O hablamos de los capítulos del 42 al 53 de la segunda parte, que son los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza antes de ir a gobernar la ínsula Barataria. Y si nos vemos esa trayectoria que hacía Cervantes a través de su personaje, nos podemos ver que si nuestros líderes
conocieran esa mirada, lo que representa ese Sí, libro. y asumieran alguna misión, alguna visión de ese libro que dejó tantas enseñanzas. Por eso dicen que Cervantes era atemporal, Atemporal. porque hace más de 400 años se escribió ese libro y sigue siendo vigente todavía en nuestros Así es, días. el libro fundamental de nuestra lengua y que gracias a editoras importantes del mundo se han llevado a los niños muchos de los libros ilustrados del Quijote, que tiene su gracia, porque es una forma de que el niño conozca desde pequeño ese personaje y se va adentrando con los años en el gran personaje. ¿Sí? Pero son esos inicios de esos libros. Ahora en la librería Cuesta llegaron unos libros bellísimos de ese Quijote ilustrado para niños que me encantan. Bueno, te puedo decir que en libros tengo aproximadamente unos 600 libros en sus diferentes interpretaciones o en sus diferentes ediciones. Sabes que El Quijote es el libro más traducido y leído después de la Biblia, aunque Así la es. Biblia no es un libro, pero esas son de las comparaciones que tiene. Ha sido traducido en más de 140 idiomas o dialectos. Sí, eso ha hecho la grandeza. Sí. Juan Miguel, vamos a hacer una breve pausa para escucharnos el mensaje de nuestros patrocinadores y volvemos contigo para que tú nos expliques un poquito, porque hablar de 2000 piezas, hablar de 400 libros, estamos hablando de que para hacer ese museo en homenaje a Don Quijote, tú necesitas un espacio bastante amplio y para que nos cuente un poco cómo van las diligencias en torno a eso. Volvemos en breve con Juan Miguel Madera. De nuevo con Juan Miguel Madera, presidente de la Fundación El Quijote de Madera. Pero Juan Miguel es un Quijote de carne y hueso, no es de madera, por suerte. Porque para llevar a cabo lo que está haciendo tiene que ser de carne, de hueso real. Cuéntanos ese mundo que estás viviendo ahora detrás de ese sueño de hacer la casa museo en homenaje a Don Quijote. Para mí, después de haber reunido una gran cantidad de piezas, los amigos me dicen, bueno, mis hijos cuando iban sus amigos a alguna actividad en la casa, me decían, papá, tú le puedes dar un recorrido que quieren conocer. ¿Y todavía hay donde sentarse en tu casa? Sí, ¿Quedan sí, asientos? sí. Entonces, eso me ha inspirado a poder luchar de conseguir un lugar donde pueda compartir, porque no hago nada con tener esas piezas en mi casa y no compartirla. Y además, por experiencia me he dado cuenta en los lugares que he ido, que en el país donde hay un museo sobre el Quijote es un lugar de alto tráfico. Genera tráfico porque es una figura universal, es una figura sumamente conocida. Entonces, para mí es fundamental buscar el apoyo. He hecho un sinnúmero de acercamientos, no se ha podido dar, pero mientras no se da, voy Sigue ampliando. trabajando y ampliando. Sí, ¿por qué? Y revisando, ¿verdad, Juan Miguel? Revisando las posibilidades de qué lugares. Sí. Para mí tiene que ser en el centro histórico, en la ciudad colonial. Tiene que ser ahí, porque es el lugar ideal para generar el impacto que veo dentro del punto de vista y el estudio que he hecho de factibilidad dentro de eso, porque hasta eso he podido, para presentar un proyecto, tengo que tener los argumentos para poder tener por lo menos los el avance. fines, los objetivos. ¿Por qué? Me imagino que conoces el Museo Cervantes de México. Sí, ese es el impresionante. Ese es el mejor museo sobre el Quijote que hay en el mundo. El Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato, de lo que he visto en España, que he conocido unos 12 museos que hay, ese es en cuanto a su variedad, en cuanto a las actividades que realiza. Ese museo ya tiene más de 30 años. Y ese es mi norte. Ese es mi norte, ese es mi modelo a seguir. He tenido contacto con el director Sánchez, ahora no me acuerdo el segundo apellido. Tiene muchos años ahí. Sí, tiene muchos años ahí. Y es más, el año pasado estuve por allá y buscamos la forma de hacer un intercambio, a ver si llevamos una muestra
representativa de lo Sería que tenemos. extraordinario. Ellos me dieron por lo menos el avance del visto bueno, pero ellos por primera vez iban a sacar piezas de Guanajuato a España e iban a hacer unas actividades en Ciudad México, que nunca lo habían hecho. Sí, Y sí, está, van a movilizar un poco el museo. sí, correcto. Eso yo lo vi en unas informaciones que salieron y que es grandioso porque así otras personas que no pueden asistir al museo pueden ver esas piezas que son joyas. Sí, Lo que hay ahí son joyas porque Y los libros. sí, tienen una colección de libros, porque logré entrar a la biblioteca, estaba cerrada, por él me permitió, por la pasión que él veía en mí. Ya he ido 2 veces a ese museo y entonces conocí la colección. Son unos 1200 aproximadamente libros antiguos Antiguos. del Quijote. Sí, sí, Y sí. el año pasado tuve la oportunidad, estuve en el Centro de la Hispanidad de Nueva York tratando de ver un libro original, pero no pude llegar. Y el año pasado tuve la dicha de Lo pudiste ver en Madrid. en Madrid. Pude ver un original. Sí. ¿Y cuál es el libro más antiguo que tú tienes que hayas logrado Sí, el más comprar? antiguo lo conseguí en Cuba, es de 1848. Una joya. Sí, tengo la primera impresión de la serie de libros que se hicieron en Cuba después de la Revolución. Tengo un libro que fue impreso en Barcelona, que es con láminas de pan de oro protegida en papel dentro del libro, pero son una cosa, Una son joya, piezas sí, 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 originales. sí. Es un libro numerado. O sea, si te pongo a decir, Sí, son demasiado. sí, Juan Miguel, puedes contar conmigo. Me quiero sumar a ese entusiasmo para que sea posible esa casa museo en homenaje a Don Quijote de la Mancha. Puedes llamarme en lo que yo pueda ayudar. muchas Creo gracias. que ya tú has tenido algún contacto con el director de museos, Sí, que es Carlos Andújar. Está lleno de entusiasmo. Te doy la grata noticia de que el presidente de la República es un enamorado de los museos. En una reunión que tuvimos hace unos meses nos habló que quiere que en el país haya muchos museos importantes. Él sabe la importancia de un museo en provincias, en cualquier lugar, como atracción turística y como parte de la historia del país. La historia se cuenta a través de los museos y de las bibliotecas y de los lugares donde se hace la cultura. Así que yo creo que estás en un buen momento para lograr hacer ese museo. amén. Hay que salir a buscar las casas disponibles en la ciudad colonial o en Gascue, que también es un lugar emblemático. Juan Miguel, me gustaría que tú envíes un mensaje, un programa que lo siguen muchos jóvenes, estudiantes de universidades, un mensaje de por qué leer el Quijote. Mira, es simple. Una de las cosas que hago, y lo hago de manera gratuita, es participar en charlas a los estudiantes. Tengo una presentación, suena un poco chistoso, pero tengo presentaciones para niños desde los 5 años hasta los 85 años. Qué bien. Eh, Que se vuelve a ser niño. Sí, entonces para mí es fundamental. Ese libro tiene lo que representa la verdadera condición de valores y principios para la humanidad. Desde el primer capítulo, cuando él busca armarse de caballero, desde cuando él logra conseguir un compañero, que era la antítesis Sancho Panza. entre lo ideal y lo real, lo que tú dijiste en principio, porque Sancho Panza lo ubicaba en algunas de las ocasiones. A poner los pies en tierra. Exacto, como en los molinos, aunque era la antítesis. Don Quijote era la personificación de la justicia, de lo verdadero, de la verdad, y Sancho Panza tenía otras condiciones, pero equilibraba. Entonces, ¿qué es lo importante? Es la filosofía que tiene el libro desde que lo empiezas a leer hasta que lo terminas. No tienes que leerlo como en los libros originales en castellano. Hay muchos libros que hay del Quijote para niños, el Quijote para jóvenes, así mismo. que lo trae una librería de acá. Libros ilustrados. Digo ilustrado, o sea, no importa el libro que tú leas, es encontrar ese atractivo personal, espiritual, para poder emular esos mensajes. Te voy a decir que el Quijote es la personificación de los refranes en el mundo.
La primera parte tiene 73 refranes y la segunda parte tiene 200 refranes. En buen dominicano, de noche todos los gatos son pardos. Aquí de todos los gatos son prietos. Claro, el refranero nuestro viene de ese refranero. De ese refranero está, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. O sea, esa es una filosofía de vida que lo puedes asumir como tal y ver de qué manera tú puedes reflejar el pensamiento que trató de llevar Cervantes a través de ese personaje de la literatura universal y buscar una mejor condición de vida para la humanidad. Así es. Porque el ejemplo de Marcela, que te dije en principio, es la condición de la mujer, los valores que debe tener la mujer. Estamos hablando del siglo XVII. Siglo XVII. Y sigue siendo vigente ahora, donde... Porque es una enseñanza permanente. El Quijote es una enseñanza desde que tú inicias hasta el final. Porque fueron recorridos lógicos en la salida de Don Quijote. Cervantes fue recaudador de impuestos y sus salidas son lógicas y muchas de las cosas que suceden dentro del libro son vivencias que él tuvo en su recorrido de vida. Sí. Y al final murió pobre y solo, solamente con los... Ese recuerdo de esa batalla de Lepanto y esa embarcación, la Marquesa, correctamente, que la tengo pintada por José Sestero, es una joya. Es un libro emotivo, lleno de sabiduría, lleno de experiencia y lleno de gratitud, mucha gratitud. Ese respeto entre un loco y un cuerdo, y un no tan loco y un menos cuerdo, y un ilustrado con un ignorante, prácticamente esas conversaciones que se dan, que son la vida. Sí. Yo digo que es el libro de la vida. Sí, así es. Me encanta que haya estado aquí. No, y te quiero decir algo, que muchas decían el manco de Lepanto, por la batalla de Lepanto, mucha gente creía que era manco. No, a él de un arcabuzazo se le inhabilitó la mano izquierda, sí, pero él no era manco. No era manco, pero le quedó el apodo. Él le quedó el apodo. Y en el mundo, el manco de Lepanto, que hasta lindo. Y le llamaron también el caballero de la triste figura. De la triste figura, con ese personaje maravilloso. Juan Miguel, gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros en este programa que me ha encantado verdaderamente, porque además de recrear esa obra maravillosa, te agradecemos a ti, tenemos la oportunidad de agradecerte por ese trabajo inmenso que ha venido haciendo por tantos años, recolectando esas piezas para que el pueblo dominicano en algún momento lo disfrute, pueda ir a ese museo que sabemos, estamos seguras que en algún momento estaremos inaugurando. Amén, gracias por la oportunidad. Realmente para mí es una distinción estar acá y poder hablar de la pasión y del personaje que me ha inspirado a seguir ese objetivo. Ya tengo 33 años en este andar y espero que pronto podamos poder invitarte a celebrar, a convertir ese sueño en realidad y celebrar. Así será. Gracias. Muchísimas gracias. Nos pueden seguir este domingo por Hey Televisión, canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche. Y repetimos el lunes a las 9:30 de la noche y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Muchísimas gracias.